Chicos, ¿cómo andan? Clase 9. Vamos a hablar de derivadas, esta última partecita, ¿sí? Derivadas de funciones compuestas. Acá es cuando hablamos de la regla de la cadena, se llama así. En general nosotros nos encontraremos con funciones más complicadas que igual coseno de x. Sin embargo, cualquier función compleja que aparezca estará compuesta de funciones elementales. Por ejemplo, sea una función compuesta igual fog, esto lo vimos, fog de x, o f compuesta de g con variable x, puede demostrarse que la derivada de esta función en un punto tiene esa fórmula. Es decir, es el producto de la derivada de f por la derivada de g, pero atención, mientras que f se aplica en g de x sub 0, en cambio g derivada se aplica solamente en x sub 0. Bien, ojo con esto. Es decir, mientras la derivada de f se aplica en la función g, g solamente se va a aplicar en su función. ¿Sí? Ojo. Como una multiplicación va a quedar. Es decir, que la función derivada en un punto genérico x de la función compuesta queda de esta forma. Y voy a darles un ejemplo. Si tenemos el coseno de x al cuadrado más 1, hallamos su derivada. Entonces, la función compuesta está formada por dos funciones simples. La primera es coseno de x y la segunda es x al cuadrado más 1. ¿Sí? O sea, si yo hago la composición, pongo g de x en x y ya está. Entonces lo que hago es derivarlas aparte. Busco la derivada de f, la derivada del coseno es menos 0, y la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Entonces, cuando yo voy a componer, lo que tengo que poner es la derivada de menos seno de la función g de x sin derivar por la función g derivada. ¿Sí? Esto es lo que es la regla de la cadena. ¿Sí? Esto está bueno que lo vean varias veces y lo van a entender facilísimo. Vamos a hablar esta vez de integrales, que son, vamos a arrancar esta vez con integrales definidas. ¿Bien? Eh, sea f de x una función definida en un intervalo, ¿sí? Eh, entonces vamos a llamar integral definida a esta fórmula. Bien, tenemos, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto, igual tranquilos que ahora lo voy a ir explicando más. Para poder definirlo, ¿sí? Para poder buscar el cálculo de las integrales definidas, vamos a utilizar la regla de Barro. Bien, sea f de x una función continua e integrable en el intervalo cerrado AB, tal que exista una función g de x con la propiedad que esa función g de x derivada sea igual a la función anterior. ¿Sí? Entonces la regla de Barrow indica que f de x, la integral de f de x entre b y a, va a ser igual a esa función integrada con el valor b menos a esa misma función integrada con el valor a. Y vamos a decir que esta función g es la primitiva. ¿Bien? Por eso cuando buscamos la integral estamos buscando la primitiva. ¿Y cuál es la integral indefinida? Sea una función integrable en cierto dominio, ¿sí? Acá ya no tenemos un intervalo, llamamos integral indefinida a la integral f de x diferencial x, al conjunto de todas las primitivas del f de x. ¿Bien? Y acá, ¿por qué decimos de todas las primitivas? Porque cuando yo voy a hacer una integral indefinida le tengo que agregar un más c. ¿Bien? Se le dice así, que es una constante. Una vez hallado una primitiva, eh, de f de x, tal como g de x, la integral indefinida es g de x más c, representado por c, cualquier constante numérica. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo encuentro una integral, para poder ver si está bien, tengo que derivarla. Y la derivada de una constante es cero. Entonces es como que pongo una constante nada más para saber que está. No me interesa saber cuál es en ese entonces. Tiene tres propiedades que son las que están ahí vistas. Normalmente cumplen las mismas funciones que en las derivadas, pero acá en integrales, ¿sí? Y tenemos que ayudarnos con la tabla de integrales inmediatas del libro para poder resolver de manera más rápida y sencilla. Igual que las derivadas, tenemos nosotros tablas de integrales inmediatas, se lo conocen así. ¿Sí? Con integrales, sí, vamos a tener esa segunda parte. Existen distintos métodos de integración. Tenemos integrales inmediatas, llamamos integrales de inmediata aquellas que están en la tabla de integrales, que ya las nombré.
Su solución es inmediata, pues solo se trata de poner el resultado que aparece en la tabla. O sea, veo lo que tengo, veo qué resultado tiene en la tabla y lo aplico. Nada más. Integrales por sustitución o cambio de variable, ¿sí? Acá ya es un poquito más eh, eh, complejo porque hay que hacer un cambio de variables. ¿Bien? Se trata de hacer una sustitución, g de x igual a t. A continuación, diferenciando la igualdad g de x diferencial de x es igual al diferencial de t, para convertir la integral de x en otra integral de t que sea inmediata. O sea, cuando tengo algo como muy grande, digo, bueno, esta partecita la puedo cambiar de variable y me queda algo que está en la tabla. No importa, si yo en la tabla tengo seno de x, pero si tengo seno de t, el resultado va a ser menos coseno de t. Está en lo mismo. Entonces, lo único que tengo que hacer es ese cambio de variable para que quede un poco más sencillo. Y después están las integrales por partes, que es lo que les enseñé. Cuando tengo dos funciones distintas, tengo que ver cuál puedo tomar como u y cuál como diferencial. A una la tengo que derivar, a la otra la tengo que integrar. Y recuerden que les queda esto de que tengo, una vez vi un soldado vestido de uniforme. En eso nos vamos a acordar siempre. ¿Sí? Nos vamos a acordar siempre cómo poder resolver esas funciones cuando tenemos dos funciones totalmente distintas. Siempre voy a agarrar para derivar la más sencilla, para integrar la más sencilla y para derivar la que es un poquito más. Les traigo su mapa conceptual. Eh, todo su año, qué fue todo lo que fue pasando en todo este tiempo. Eh, nada, chicos, para mí fue un placer haber sido profesor de ustedes. Saben que van a poder contar conmigo para lo que precisen. Eh, quiero demostrarles qué fue lo que pasó durante todo el año, visualizarlo un poco mejor, porque son cosas que a veces uno no se da cuenta. Pudimos haber aprendido mucho, pudimos haber aprendido poco, pero van a salir con herramientas eh, totalmente nuevas. Eh, y, y muchos querrán salir con este tipo de herramientas, aprendieron a ser un poco más tolerantes seguramente, a, a poder vivir la vida de otra manera y ver la vida de otra manera, tener una responsabilidad mucho mayor. Se les viene un mundo donde las responsabilidades son mucho más grandes, seguramente tienen una familia que los apoya. Eh, y muy contento al ser su profesor y que me hayan dejado entrar a cada uno, un poco entrar en sus vidas, un poquitito al menos, durante esos últimos 2 años que pude compartir con ustedes. Fui muy feliz siendo profesor de ustedes, me han enseñado muchísimo, espero que hayan aprendido muchísimo de mí. Eh, nada, les quiero agradecer por todo esto, espero que sean de verdad muy, muy felices en todo lo que se viene, espero que puedan disfrutar eh, su, su juventud y su adultez temprana. Eh, nada, saben que pueden contar conmigo para lo que necesitan. Eh, no quiero hacer una despedida tampoco muy, muy grande. Eh, espero que estén todos muy bien. Me encantó ser su profe y esperamos que sea un hasta pronto. Los quiero mucho, los voy a extrañar un montón. Creo que podamos tener esa posibilidad de poder despedirnos como tiene que ser. Gente, chau, chau.